Perfecto. Entonces tenemos fascitis necrotizante. Este fue un caso de una muela común y corriente, de esa que ustedes sacan cualquier día o cualquier tarde en la escuela y no pasa nada. Pero este fue un caso que pasó así. Bueno, fascitis, como ustedes ven, es una necrosis, una muerte de la fascia, el tejido de recubrimiento de un músculo. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué es la definición de fascitis necrotizante? Vamos a ver qué dice ahí. ¿Quién me lee? Es una infección necrotizante o gangrenosa de etiología típicamente polimicrobiana o mucomicrótica, que en forma característica produce necrosis masiva de la fascia subcutánea con erosión de los tejidos subdérmicos, pero sin afectar la fascia muscular ni el músculo. Eso, miren, miren ese cuadrito, ¿qué le parece eso ahí? Miren. Y eso es a veces por una muela, para que ustedes sepan. Déjame ver que están entrando. Bien. Puede venir por una infección quirúrgica, por cualquier otra situación. Miren aquí. Infecciones quirúrgicas específicas pueden ser no necrosantes, relacionadas con implantes protésicos, infecciones quirúrgicas con pacientes quirúrgicos. Bien, esto es relacionado sencillamente con un molar inferior derecho, común y corriente, un paciente sin antecedentes de nada importante, como veremos más adelante. ¿Qué dice ahí que son los microorganismos patógenos? Dice ahí. Los patógenos que se presentan con mayor frecuencia son tanto aeróbicos como anaeróbicos y generalmente se originan a partir de la propia flora endógena del paciente. Estos patógenos son oportunistas y a menudo dependen de un defecto epitelial adquirido para causar la infección, incluyendo betas hemolíticos, Tritoconeumonía, Shigella, Salmonella salmonella, vidrio. y Virgo cólera, el que da cólera, sí, bien. Mírenlo aquí. Aquí los microorganismos hablando, no, yo soy anaerobio, yo soy autotrófica, yo soy la que más trabaja, ellos tienen un comentario, yo vivo con oxígeno, yo vivo sin oxígeno, bien. Tratamiento, aumento de infecciones quirúrgicas puede ser, mire cómo se ve eso. Habitualmente uno en la escuela no se ve con mucha frecuencia, pero cuando uno le toca trabajar ya en otro ambiente, ve otras cosas. Infecciones necrosantes de la parte blanda, dice ahí. Infecciones necrosantes de las partes blandas. Las infecciones necrosantes de los tejidos blandos son menos comunes de los accesos subcutáneos y celulitis, que son condiciones mucho más graves. Estas afectan comúnmente al tejido subcutáneo profundo, a la aponerosis superficial y profunda, al músculo o cualquier combinación de los tres. Como ustedes pueden ver, las infecciones son menos comunes que un acceso, porque un acceso se puede presentar, un acceso dentario, bien, y la mayoría de las veces eso se maneja con antibióticos y sede, pero estas cosas, las infecciones de la parte blanda, son menos frecuentes, pero las condiciones son mucho más graves. Miren aquí, una especie anaerobia o bacterobia combinada con más especies. El mecanismo de acción, dice ahí, ¿cuál es? De etiología, ¿qué dice ahí eso? De etiología. De etiología típicamente polibacteriana, causada por bacterias virulentas que producen toxina y se caracterizan por afectar a las fascias superficial, tejido subcutáneo, grasa subcutánea con nervios, arterias, venas y fascia profunda. Ya ustedes ven. O sea, es polibacteriano, ahí hay muchas cosas. Entonces, ustedes saben que el organismo tiene mecanismos de defensa, que algunos son inespecíficos, inmunidad natural, como es la piel mucosa, sistema de complemento, información, o específico, la que es la respuesta ya celular y humoral. A veces es necesario hacer estudios complementarios, hacer resonancia, tomografía, bacteriología, hacer cultivos, ese tipo de cosas es necesario. Eso no se resuelve solamente con indicar antibiótico. A veces uno tiene la cosa un poquito más complicada. Entonces, ¿cuáles factores son predisponentes a ese tipo de cosas? ¿Quién me lee lo que dice ahí rapidito? Factores endógenos, o sea que dependen del propio paciente. ¿Cuáles pudieran ser? Los endógenos son inmunodepresión, ancianos, neónatos,
Neonatos quiere decir que son recién nacidos, ¿sí? ¿Qué más? diabéticos, cirrosis hepática, alcoholismo, neoplasia, nefropatías, enfermedades vascular o arterioscleróticas, corticoterapia, ¿Qué quiere decir eso? Escúchame, ¿qué quiere decir eso corticoterapia? ¿Qué quiere decir? mm, Bueno, corticoterapia son algunos tipos de pacientes que por enfermedades que están sometidos a tratamiento de esteroides. Sabes que los esteroides deprimen la resistencia a la infección, o sea, bajan. Cuando se le dan esteroides, el paciente se hace menos resistente a la infección. Sigue. En el 10 que quedaste. Hipotiroidismo, ¿verdad? hipotiroidismo, desnutrición y drogadicción. Ahora en los exógenos, que son o sea, lo que tiene que ver de afuera, que no tiene que ver con el paciente, pudiera ser. Traumatismos, inyecciones, cirugías, condiciones de guerra, catástrofe o desastres naturales. Exactamente, esos son los factores que predisponen a la aparición de una fascitis necrotizante. Bien, los signos y síntomas, ¿cuáles son? ¿Qué dice ahí? Dolor, edema oscuro con apariencia moteada que progresa a Es fácil. espasmado Es, dérmico, eritema con áreas de anestesia cutánea por la necrosis, crepitancia, ampollas y bulas con líquido color café claro, presencia de tejido celular subcutáneo, color pálido o verdoso, se despega con facilidad de la fase subyacente y fiebre. bien. Hay que distinguirlo, por ejemplo, de alguna celulitis, porque en esto, como ustedes ven, hay enrojecimiento, pero no hay destrucción de ningún tejido, no hay necrosis. Bien. ¿Qué complicaciones puede traer la fascitis necrotizante? Mediastinitis, es decir, puede comprometer descendente, flebitis de la yugular, shock séptico. El paciente se puede morir por un shock, una septicemia, o sea, una complicación generalizada. Quiere decir que eso hay que andarle rápido. Yo le voy a traer, hoy le voy a mencionar ahora esta fascitis necrotizante, pero también la angina de Ludwig, que es otra condición de origen dentario, originado por un diente, por una muela. O sea, esas son cosas que uno no las ve habitualmente, pero cuando se presentan, es de verdad, hay que andarle con velocidad y con precisión, porque el paciente, si no, se puede ir. Esos son pacientes a veces que caen en intensivo y que se requiere un enfoque multidisciplinario. Muy bien. ¿Qué dice ahí del tratamiento? Importante, ¿qué dice ahí? Estas infecciones. Estas infecciones requieren desbridamiento muy rápido y repetido junto con la atención de apoyo de la unidad de cuidados intensivos y el apoyo sistémico. Desbridamiento de todo el tejido necrótico debe hacerse con prontitud, con desbridamiento Repetición programada. repetición programada cada 24 horas o antes, si así lo indica el deterioro clínico. Oxígeno hiperbárico. ¿Qué es eso de oxígeno hiperbárico? Yo sé que hay algo que le llaman cámara hiperbárica, que Exactamente, ¿qué es eso? Muy bien. eso como que o sea, al paciente lo entran ahí y ese oxígeno favorece la cicatrización. Es porque es un oxígeno a muy alta concentración. Hiperbárico quiere decir que alta presión, o sea, oxígeno de alta concentración. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay microorganismos anaerobios que cuando tú le metes oxígeno, ya eso te ayuda. Esos microorganismos prácticamente se neutralizan como el oxígeno hiperbárico y favorecen el efecto del antibiótico. Eso era el oxígeno hiperbárico en algunos casos. Es importante utilizarlo, es importante tenerlo. Ese es un recurso que se debe tener a mano. En algunos casos de osteomielitis y otras cosas. Con esto, fíjense, ustedes dirán, pero ¿qué le cuesta tanto el doctor me habla y qué tantas cosas? Señores, yo quiero que ustedes salgan preparados, que ustedes no solamente se atrevan a pensar en el diente y en la muela, que ustedes estén preparados, que tengan una visión en una charlita que yo les voy a dar después, que ustedes se atrevan a salirse de la pecera mental en que están la mayoría de los odontólogos, en una pecera que no salen de la boca. Aprendan a ver el paciente y a entender que lo que pasa en la boca no se queda en la boca.
Lo que pasa en la boca se puede ir al riñón, al corazón, al cerebro, a cualquier lado. Entonces nosotros debemos ampliar, salir de ese esquema, de esa pecera en la que vivimos y pensar un poquito más allá. Debridamiento. Este no es el caso mío, este es otra fascitis, pero yo se la puse ahí. Esto es una cámara hiperbárica, mírenla ahí. Este paciente está sometido a oxígeno a alta presión. Como ustedes ven, se comunica con el doctor por un teléfono. Esta paciente no está presa, tiene vidrio, tiene la cubierta de vidrio que puede ver lo que está pasando y está acostado. Y eso favorece mucho la curación. Es una cámara de oxígeno hiperbárico, como ustedes están viendo ahí. Oxígeno a alta concentración. Muy bien. Entonces, antibiótico terapia, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué dice ahí antibiótico terapia? ¿Qué es eso? ¿Quién lee lo que dice ahí? Incluyen tratamientos empíricos triple, penicilina, clindamicina y un aminoglucósido quinolona o cuádruples, Está bien, vancomicina, metronidazol, regímenes de ¿se antibióticos. escucha bien, doctor? ¿Quién sigue? Vamos. Al iniciar el tratamiento antibiótico empírico, las combinaciones que incluye el uso de altas dosis de clindamicina es altamente considerado. En casos de antibiograma, Imipenen, imipilen, cilastatina, merope, meropenen, mero- pero por Dios, deltapenen, tigeciclina, piperacilina y tazobactam. yo quiero que ustedes, después que ustedes se me amplíen con los antibióticos. Bueno, pero como ustedes pueden ver, yo les dije desde el principio, siempre hay que tener en cuenta, por lo menos de entrada, en lo que tú haces un cultivo, usar la clindamicina es altamente considerado, que es el Dalacin C. Bien. El caso clínico que les estoy presentando es de un sexo masculino. Dice ahí, ¿quién lee lo que dice el caso clínico? Sexo masculino. Sexo masculino de 45 años. Sus antecedentes personales son negados, antecedentes familiares, su padre es diabético, antecedentes alérgicos es negado, antecedentes quirúrgicos, hemorragia inguinal, Herniorrafia, no hemorragia, herniorragia inguinal, herniorrafia, que fue operado de una hernia inguinal. ok. Sí. Hábitos, toma alcohol y su motivo de consulta es un acceso post-exodoncia, segundo molar inferior derecho. Como ustedes ven, es una historia clínica resumida, no tiene mucho desperdicio, no tiene muchas cosas de más. Dice lo esencial. Así hacemos nosotros la historia clínica, caso resumido, para presentar. No vamos a entrar en muchos detalles de muchas cosas, sino ahí está lo esencial dicho. ¿Cómo se presenta ese paciente? Dice ahí. ¿Quién lee lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Eso, esa línea. Tumefacción fluctuante en región mandibular derecha. Dolor, signos de calcius ¿De qué? presentes. ¿De qué? Celsius. ¿Y qué Perdón, signo de Celsius. ¿Qué son los signos de Celsius? Dolor, tumefacción, enrojecimiento, hinchazón. Dolor, rubor, calor, tumor. Rubor, tumor, calor, dolor. Esos son los signos de Celsius. Rubor, calor, tumor y dolor. Y un quinto que fue la pérdida de fusión es los signos de Celsius. Esos son signos. Entonces, ¿qué sigue ahí? Signos de Celsius. Dolor, fatiga. ¿Dolor qué? Fétido. Olor fétido. ¿Qué quiere decir olor fétido? Olor fétido, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que huele muy mal. Exactamente. Y el sudado purulento intraoral. Eso fue ese paciente como se me presentó así. Así llegó. Tú dices, bueno, no pasa nada, perfecto. Así llegó el paciente. Dice ahí, entonces, mire ya, ¿qué dice arriba en esas líneas? ¿Quién lee lo que dice ahí? Paciente es llevado a sala de cirugía para realizar drenaje de acceso a región mandibular derecha con recolección de abundante material purulento. Se realiza toma de cultivo con Transcool
¿Qué Se más? realiza lavado quirúrgico y desbridamiento de tejido necrótico y se coloca apósito de gasa. Como ustedes pueden ver, ese paciente ya estaba empezando a supurar, o sea, drenaje del acceso a región submandibular derecho. Ahí, el paciente estaba supurando ya. Entonces, ¿qué es el Transcool? ¿Qué es eso? ¿Para qué hicimos nosotros el cultivo? ¿Por qué? Porque yo pude haberle dado antibiótico así, pero ¿qué nos garantiza el cultivo? ¿Para qué sirve un antibiograma? ¿A ustedes le dan bacteriología? ¿O no? ¿No le dan bacteriología actualmente? No. Bueno, bueno. Hay un recurso que se llama antibiograma, que consiste, ese Transcool es un medio de cultivo que viene en un tubito. Entonces nosotros cogemos de ese pus que está ahí, cogemos una muestra y se mete en el tubito de Transcool. Entonces el laboratorio hace, lo que se llama un antibiograma. Yo después les voy a explicar todo eso para que lo vean. Les voy a explicar una charlita que yo monté por ahí también. Un antibiograma en el cual se ponen muchos disquitos y dependiendo de en cuál de esos, ya después que el microorganismo crece, el agente causal crece, entonces cuando colocamos los distintos antibióticos como amoxicilina, todos los tipos de antibióticos que uno supone que puede ser sensible, se va a formar un halo, o sea, un área limpia. Es decir, los microbios se van a alejar de ese antibiótico porque ese es el antibiótico que hace daño, que los afecta. Entonces ellos se van a ir lejos. Y el que tiene el halo, que tiene el círculo más grande, ese antibiótico es el más sensible. Entonces cogemos ese. Pero bien, perfecto. Entonces, medicación, mire ya cómo va el paciente, mire cómo se está poniendo el cuello. Ustedes lo están viendo aquí, miren ahí. Mientras tanto, nosotros lo lavábamos 2 veces al día. A veces yo iba, a veces ponía un residente de cirugía, dependiendo, pero eso era diario, ahí uno no podía descuidarse. Eso era en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la tarde, dependiendo de la circunstancia, pero 2 veces al día, ni siquiera una. ¿Qué dice aquí? Entonces, medicación empírica, ¿qué quiere decir eso? Medicación empírica. ¿A qué se refiere eso cuando dice medicación empírica? A los medicamentos que se le indicaron o que se le suministraron al paciente. Sí, pero de una forma todavía sin el cultivo, sin el resultado del antibiograma. O sea, esos antibióticos yo solo puse de cabeza. Yo dije, pero bueno, vamos a ponerle una cefalosporina, vamos a ponerle la clindamicina, que la he mencionado que muy bien, y el metronidazol, que actúa para microorganismos anaeróbicos. O sea, con esos 3 antibióticos, yo empecé el tratamiento del paciente. Dije, bueno, ceftriaxona, clindamicina y metronidazol, prian, le puse eso. Le hicimos el cultivo. ¿Cómo se llamaba el tubito donde yo tomé el cultivo? ¿Cómo se llamaba? ¿No recuerdan? No fue como antimicrobiano que tú dijo. No, antimicrobiano. Antibiograma. Sí, antimicrobiano, exactamente. Pero ¿cómo se llama el tubito donde yo hice el cultivo? ¿Cómo se llamaba? Transcool. Transcool. O sea, un método para hacer un antibiograma, como ustedes ven, el Transcool. Entonces, ya con el terapia, con el resultado del antibiograma, salió que había una pseudomonas y una Klebsiella neumonía. Fíjese qué microorganismos salieron tan resistentes. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí, de ahí en adelante, ¿qué dice? Terapia antibiótica. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice ahí? En esa línea. Terapia antibiótica. ¿Quién es lo que dice ahí? Terapia antibiótica e infectología, ¿Qué quiere decir infectología? que era infecciosa. No, lo que quiere decir terapia antibiótica e infectología quiere decir cuando uno está en un hospital y tuve una infección de ese tamaño, tú interconsultas con el departamento de infectología. A eso que se refiere. O sea que tú solo no te echas la responsabilidad de una infección de ese tamaño, porque si pasa cualquier cosa, tú tienes el respaldo de un departamento que está calificado y facultado
para darle seguimiento a infecciones intrahospitalarias o de cualquier naturaleza que estén ahí. Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar en equipo. Cuando tú estás trabajando, si tú tienes un paciente con una complicación y tú tienes una endodoncia difícil, ¿a quién tú lo refieres? ¿A quién? A un endodoncista, ¿verdad? Si tú tienes un paciente que tú puedes ver que ese tercer molar o lo que fuera en medio puede ser difícil, que tiene una cosa, ¿a quién tú lo refieres? A un cirujano. Si tú ves un paciente que tiene problemas periodontales, ¿a quién tú lo refieres? ¿A quién? ¿A un protecista? No, No, doctor, al periodoncista. Ajá, exactamente, al periodoncista. Y si tú ves que tiene un paciente que tiene un problema de malposición dentaria, ¿a quién tú lo refieres? Al ortodoncista. Exactamente. Entonces, cuando tú estás en un paciente de ese tamaño, que tú tienes esa infección, tú tuviste, claro, tú le facilitaste, tú hiciste, vamos a decir, hiciste el cultivo, tomaste la muestra, hiciste un transcul, pero ese paciente tú no te lo echas solo arriba. Tú llamas al departamento de infectología y le dices, mira, yo hice esto, esto y esto. Entonces ellos asumen la responsabilidad y le ponen, ¿qué le pusieron ellos? ¿Qué dice de ahí abajo? Y ahí donde está la flecha. La penicilina. ¿Qué más dice? Eh, la Vancomicina. vancomicina, Vancomicina, ¿qué más? la ciprofloxacina, meropenem, Meropenem. ¿Y qué más? y realizaron curas rigurosas. ¿Cura o monja? ¿A qué se refiere eso? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir realización de qué? De curas. Sí, ¿A qué quiere decir eso? que drenaron, me imagino. ¿Qué? Drenaron. Que hay que lavarlo y limpiarlo 2 veces al día, cura rigurosa, ¿eso que se refiere? O sea, como ustedes pudieron ver, el paciente entró con una infección, yo lo recibo así, medicación empírica, le pongo de cabeza, así para tratarlo, para no dejarlo descubierto, pero inmediatamente mando a hacer el cultivo, mando a hacer el antibiograma con Strancur, que quedan 10 minutos. Ya ustedes saben cuando termine, no volvemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo hago un tratamiento empírico, un tratamiento de acuerdo a mi experiencia, le pongo esos 3 antibióticos, yo digo cetriazona, clindamicina, que es efectivo, y metronidazol. Entonces, le mando a hacer el antibiograma. Una pregunta, ¿yo debo hacer el antibiograma antes o después de poner el tratamiento de antibiótico? ¿Qué ustedes creen? ¿Que se debe hacer antes o después? ¿Quién dice? Su opinión no importa. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Que el antibiograma se debe... ¿Cómo? Dime, repítame, que no te oí. Que repita la pregunta, por favor. Yo tengo ese paciente que me llega. Entonces, le mando a hacer un antibiograma. Ese antibiograma yo debo hacerlo antes o después de ponerle los antibióticos. Antes, ¿Y por qué? doctor, porque usted no sabe a qué tipo de infección y bacteria usted se va a enfrentar. No solamente eso, sino que si yo le doy antibióticos, el cultivo no me va a crecer los microorganismos. ¿Usted me entiende? Porque lo va a inhibir. Independientemente del antibiótico que yo le ponga, va a inhibir. O sea, no te va a dar unos resultados. O sea, tú debes hacer el antibiograma antes de ponerle los antibióticos. Si tú lo pones con antibióticos, no va a haber crecimiento porque los antibióticos te van a inhibir. ¿Entendieron eso? ¿O no lo entendieron? Sí, maestro. O sea, lo que yo le quiero decir es que tú no puedes ponerle los antibióticos y mandar a hacer el antibiograma, sino hay que hacer el antibiograma y ponerle los antibióticos, y claro, para no dejarlo así descubierto. Entonces, ya después que tú tienes, como dice aquí, terapia antibiótica de infectología, que ya el departamento de infectología se involucró y que ellos vieron tanta creación de pseudomonas, ya ellos por su experiencia, porque ellos son especialistas en eso, en bregar con infecciones severas, cosas de toda naturaleza. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ponerle esto.
Ah, mira, entonces ya tú dices, bueno, infectología puso eso, ya tú descargas esa responsabilidad tuya. Ya eso depende ya de la infectología y se le pone el tratamiento. En los hospitales hay que acostumbrarse a trabajar interrelacionado con todas las especialidades, con todas las cosas. Entonces tenemos que se le puso penicilina cristalina 5 millones cada 6 horas, vancomicina 1 gramo cada 12 horas, ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas y meropenem 1 gramo cada 12 horas. O sea, el paciente se le tiró de verdad con un ataque fuerte de antibiótico. Bien, miren aquí cómo está. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese chin? Oh, espérate. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué parece eso? Wow, pero se le ha ido como extendiendo la enfermedad, yo pienso. Exactamente. Y Se estaba extendiendo, pero sí. ¿y esa diapositiva de la derecha, qué le parece? ¿Se estaba extendiendo o se estaba recogiendo? Bueno, ¿y ese paciente está vivo, doctor? Vamos a ver, contéstame esa pregunta. En la de No, la yo, derecha se estaba mejorando, se está Exactamente. O sea, checando. fíjense, mira ese paciente, miren hasta qué uno tiene que pensar. Ese paciente, Los músculos y todo se ve ahí. ahí estaba el esternocleidomastoide y se veía la carótida externa latiendo. Entonces, ¿qué uno tiene que pensar? Ese paciente, ¿qué medida yo tomé? ¿Qué se le ocurre a ustedes que uno debe hacer inmediatamente? Aparte de ese que, fíjate, lo estaban alimentando por sonda nasogástrica para que no se contaminara, no le metiera comida por boca, sino lo alimentaban por sonda. Eso no, para no tener problemas de higiene y cosas de eso. ¿Qué piensan ustedes que uno debe hacer adicionalmente a los antibióticos que le estamos poniendo? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. Piensen. Curarlo, doctor. Claro, eso lo dijimos, lo estábamos curando 2 veces al día, pero ¿qué más? Eso lo estábamos curando, se le estaban poniendo su antibiótico, como dijo infectología, ¿qué más debemos hacer? En un hospital, cualquiera que sea, por más limpio que sea el hospital, ¿qué puede pasar? A que se infecte. ¿Y quién lo puede infectar? Si le estamos poniendo antibióticos, ¿quién lo puede infectar de afuera? ¿Quién lo puede infectar? ¿Quién? ¿Quién lo cura? No, doctor. No, porque lo estamos curando, se supone que uno lo está curando con gas estéril y lo Una estamos. bacteria será. Pero ¿qué bacteria lo puede infectar? Porque si le estamos dando tratamiento antibacteriano, piensen, a ver, un hospital, ¿qué puede pasar? No, pues ese paciente lo cubrimos con gasa, fíjense, lo curamos, mire, lo curamos con gasa, usted lo ve, ese paciente nosotros no lo dejamos descubierto, lo curamos y lo lavamos con yodo y toda la cosa, todo. Pero ahí lo que pasa es que la diapositiva me taparon el texto, lo voy a tener que corregir, parece que se movió, pero dice con yodo lavado, con yodo povidona. Pero ¿qué debemos hacer en un hospital? ¿Qué puede haber en un hospital que nos infecte? Rápidamente. ¿Ustedes no lo han pensado? Moscas. Una mosca se posa ahí y nos pone un huevito y gusano, y nos va a hacer una mía. ¿Cómo? de una vez va a haber muchos gusanos, va a haber... Exactamente, va a haber miasis. Yo le voy a presentar, yo le mandé a ustedes un libro de casos clínicos de cirugía. Hay unos casos de miasis. Una mosca te deposita una larva ahí y esa carótida externa se la comen en 2 días, en un día se la comen los gusanos. Entonces, ¿qué pasa? A ese paciente le mandé a poner un mosquitero, que no le quitaran ese mosquitero por nada, porque tú sabes que eso no se usa el mosquitero habitualmente, pero yo le dije, póngame un mosquitero ahí a la cama. Le mandé a poner su mosquitero. Fíjese que uno tiene que pensar en todo. No podemos quedarnos en la pecera de la boca nada más. Tenemos que pensar que hay un pajarito que está volando, que con uno solo que se pose y ponga un huevo, ya nosotros tenemos un lío. No nos va a valer de nada los antibióticos, porque los antibióticos no van a matar a la mosca van a venir de afuera y nos van a poner gusanito ahí y eso no lo va a matar. Ya eso, para eso necesitaríamos otro antibiótico, que sería la ivermectina, otra cosa, pero eso no es el caso. Pero bueno, entonces miren, como ustedes pueden ver aquí, ya el paciente está mejorando, ya está cerrando. Mira, había cerrado. Fíjense todo esto. Miren, esa foto ya estaba cerrando. Miren aquí. 4 meses después, ya como estaba. Después de ahí, ya estaba cicatrizado. Ya el paciente
Dice que una máxima los americanos dicen, no news, good news. No noticia, buena noticia. Quiere decir que si el paciente no volvió después de esos 4 meses, que fue la última vez que lo vimos, ya ese paciente estaba prácticamente bien. No news, good news. No noticia, buena noticia. Entonces, ese fue el caso. Como ustedes pueden ver, de una simple sacadita de muela, mire dónde terminó. Entonces, miren este pensamiento que le pongo aquí. ¿Qué dice ahí? En letra azul. La ciencia es arte del La ensayo. ciencia es que La ciencia es el arte del ensayo y el error. Su producto más importante es la razón. quiere decir que la ciencia, o sea, va probando y falla y pega y error y corrige y error, o sea, nada es absolutamente exacto. Como ustedes pudieron ver de una simple sacadita de muela, este fue otro caso que después yo tuve, que ya evolucioné otra facitis necrotizante, fíjense, este fue de otro lado. Queda menos de un minuto, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que me pudieran hacer, me la pueden decir, ya queda un minuto. ¿No vamos a dar otra vuelta o quieren que demos otra vuelta más? Dígamelo ahora. ¿Qué me dicen? Que ya queda menos. Como desee, maestro. No, yo puedo dar otro caso más. Lo que yo no quiero que, si ustedes tienen tiempo, lo podemos hacer. Podemos hacer otro caso más si quieren. Para que ustedes vean también otras cosas. Si quiere, se le puede dar otro caso más. Está bien, perfecto. Entonces, cuando termine este, ya hacemos otro casito más. Está bien. Y como ustedes saben que yo lo subo, no hay problema. Eso lo pueden ver allá en el canal de YouTube. Perfecto. Entonces, fíjense, por eso yo le digo, hasta de una infección dentaria, de una muelita, fíjense hasta dónde puede llegar a complicarse la situación. Ya ustedes ven. Queda menos de un minuto. Cuando termine, voy a buscar otro casito para que ustedes piensen y se convenzan que no solamente